Si recuerdan el primer video, nosotros estuvimos midiendo la salida de esta fuente, midiendo en el capacitor de salida, y cuando la fuente tenía un cortocircuito no lográbamos detectar nada, ni con el multímetro ni con el osciloscopio. Pero en sí yo les dije, dejémoslo por ahora digamos eso, ya está. Pero en VCOR logramos notar que teníamos una pequeña señal de vida a la salida de la fuente. Eso es lo que quiero que veamos ahora. ¿Por qué no lo detectamos en su momento? Yo ahora hice un cortocircuito nuevamente en la línea de 5 volts. En la línea de 3.3 está libre, está acá el cablecito, no está en cortocircuito, pero la de 5 está conectada a ground. Yo con el canal 2 estoy midiendo mi línea de 5 volts y quiero ver cómo va a reaccionar. Voy a poner el trigger en normal, como está acá en normal, y voy a encender el equipo. En el momento que yo enciendo el equipo, no detecto absolutamente nada. Pero ¿por qué no detecto absolutamente nada? Yo estoy midiendo en una escala de 2 volts. Si yo ahora afino esto, me voy ahí a 500 milivolts, por ejemplo, y el trigger lo pongo en 400 milivolts, en el momento que conecto el cargador, todavía no vi nada. Entonces voy a afinarlo más y así voy jugando. Llevo a 100 milivolts y lo pongo ahí alrededor de los 200 milivolts. Conecto el cargador y ahí lo tengo. ¿Qué es lo que logré ver? Logré ver que la fuente de alimentación, por un momento, ahí está. La fuente de alimentación, por un momento, intentó estabilizarse, intentó subir. Si yo hago acá single sequence, pongo en auto, pongo single sequence, me va a hacer solo una captura y va a quedar ahí. Acá lo que me tomó fue un ruido. Hago single sequence, probemos de nuevo. A veces es un poco complicado. Single sequence. Ahí está. Y ahora no se va a ir más porque hice single sequence. Hice una sola captura. ¿Bien? Y acá puedo ver bien que en la salida de la fuente llego a tener hasta 220, 200 milivolts, digamos. Y después, ¿qué está pasando con esta fuente? Se viene abajo, se desploma. Miren esta caída. Miren, sube, no logra llegar hasta su valor. Recordemos que esto es una fuente que está trabajando, que debería tener 5 volts. Pero como tengo un cortocircuito a la salida, esta fuente sube, no logra llegar a los 5 volts porque le están consumiendo toda la corriente. Y cuando la fuente se desarma, porque sabe que no va a lograr, va a explotar si sigue intentando llegar a ese punto, se desarma desplomándose. Tengo una línea que es una caída así. ¡Plum! Una caída de arriba a abajo en línea recta. Quiero que vean ahora, si yo mido con el otro canal, yo tengo mi fuente de 3.3. Yo voy a mantener el corto en la fuente de 5 y voy a medir en el cable que tiene 3.3 volts. En la línea que tiene 3.3. Desactivo este canal, activo el otro, cambio el trigger de canal. Y ahora, nuevamente, yo voy a medir. El corto está en la línea de 5. Esta es la línea de 3.3. Presiono single sequence. Esto que captamos acá es una transiente, es un pequeño ruido que ocurre a veces cuando nosotros realizamos la conexión del cargador. Es importante que sepan diferenciarlo. Esto no vale nada. Voy a single sequence de nuevo. Single sequence. Vamos de nuevo. Vamos a intentar ahora, si no logran con single sequence, intenten poniendo el trigger en modo normal. Ahí está. Ahí ya logré ver algo. Cambio la escala de tiempo, bajo un poco acá para poder ver mejor. E intento capturar de nuevo. Ahí está. ¿Qué logré capturar? Si mi cortocircuito está en la línea de 5 volts, este regulador, este 51125, controla las salidas de 3 y de 5. Bien, el cortocircuito está en la línea de 5. Mi línea de 5 sube, no logra llegar a su objetivo, sufre y cae desplomadamente, porque toda esa corriente se la consumió el cortocircuito. Pero la línea de 3.3 volts sube, logra llegar hasta su valor y no se desploma. Cae suavemente hasta llegar a 0. Se descarga, no se desploma. A la salida de los 3.3 volts yo no tengo cortocircuito. Termino de definir que el problema de mi cortocircuito está en la fuente de 3.3 volts.
Midiendo los pulsos, yo veo que la fuente está intentando funcionar y se está desarmando. Midiendo la salida, yo logro ver en cuál de las dos tengo el sobreconsumo. La que se desploma es la que está en corto. Cuando ustedes tienen un cortocircuito de valor 0 en la salida, cuando ustedes miden esta bobina y tienen un 0, es muy fácil. Levantan bobina y después aplican tensión y listo. Pero, ¿y cuando el equipo se te desarma y cuando medís no tenés cortocircuito en ningún lado? ¿Qué haces? ¿Cómo sabes? Calculo que los más experientes, y quizás no sea necesario ni tanta experiencia, son cosas que ocurren bastante seguido. Estos capacitores, por ejemplo, los medís y no acusan corto, pero después que estás mucho tiempo trabajando con el equipo, terminas descubriendo que el problema era este capacitor, que solo se pone en corto cuando circula corriente. Cuando él intenta almacenar, ahí se pone en corto. Pero si lo medís descargado, no se pone en corto, no te mide corto, pero está malo. ¿Cómo lográs definir que este capacitor, que no te mide cortocircuito con el multímetro, te está generando un cortocircuito? Así. La línea de 3.3 no tiene cortocircuito. Su capacitor está bien. Pero la línea de 5 volts, en algún lado, puede ser en el capacitor de salida, por ejemplo, tiene un corto que le está consumiendo todo. Así de simple. De esa forma vamos a poder ir descubriendo. Quiero hacer la misma prueba, aún con un poco de miedo de sonar repetitivo, pero me parece que como estas son pruebas, es imposible armar un entrenamiento solo con placas reales. Sería imposible armar un entrenamiento solo con ejemplos que me llegan a mí para reparación o con placas que yo tengo para reparar. Entonces, lo más importante acá es intentar simular las fallas para que ustedes estén más preparados cuando las vean. A veces son fallas un poco repetitivas, pero me parece que son ejemplos que valen la pena, son interesantes, yo los considero al menos bastante interesantes, y les va a abrir la mente para que ustedes también puedan tomar una placa y hacer varias pruebas. ¿Cómo puedo romper mi placa para aprender? Siempre tenemos una plaquita vieja para jugar. Ahora lo que hice yo fue poner en cortocircuito la línea de 3.3. ¿Recuerdan que la línea de 3.3 subía y bajaba suavemente? Bueno, termino de ponerla en cortocircuito. Acá tengo 3.3 volts conectados a ground, conectados a la bobina de salida. Tengo un cortocircuito en mi línea de 3.3. Si yo mido de nuevo, no capto nada. Si yo bajo el trigger ahí a 1.7, sigo sin captar nada. Yo voy a tener que hacer exactamente lo mismo que hice en su momento con la línea de 5 volts. Ahora la línea de 3.3 es la que está en corto. Voy a medir ahí en los 152 milivolts y esto es lo que veo. ¿Ven? Logro ver que esta fuente logró subir ahí alrededor de los 600 y algo de milivolts. Desconecto, conecto de nuevo, logro ver que subió un poquito más, voy a cambiar volts por división y voy a capturar de nuevo. Y logro ver que logró subir alrededor de los 900 milivolts, pero no logra más que eso, porque obviamente tiene un cortocircuito. ¿Y cómo se descargó? Caída libre. Agarró y hizo ¡pum! Cae verticalmente, se desploma, porque tengo un cortocircuito a la salida. Si yo ahora invierto los papeles, cambio mi trigger a canal 2, desactivo mi canal 1 y mi canal 2, voy a cambiar volts por división, me voy ahí a 2 volts, el trigger en 280 más o menos. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que yo ya veo la línea que se descargó suavemente. Cambio la escala de tiempo. ¿Y qué es lo que logré capturar? Logré capturar que la fuente de 5 volts llega a su valor y se descarga suavemente. Mi fuente de 5 volts no tiene cortocircuito. Para poder hacer esto aún mejor, es el momento de usar los dos canales. Vamos a poner, vamos a poner esto en, trigger, auto, listo. Ahí tengo mis dos canales. El trigger lo voy a cambiar, lo voy a poner por ahí. A ver, revisemos un poquito. Vamos a ver. Trigger
normal. Ya ahora con los dos canales, a ver qué puedo ver. Ahí lo vi. Bien, termino de verlo. De esta forma, yo capturando los dos canales al mismo tiempo, defino cuál de los dos está en cortocircuito. Desconecto, conecto, canal en cortocircuito, canal sin cortocircuito. Esta línea que estoy midiendo del canal 1 tiene un cortocircuito, la línea del canal 2 no tiene cortocircuito. Ahora vamos a cortar. Quiero que ustedes entiendan un poco esto y vayan procesando esto. Y ahora lo que vamos a ver son ejemplos cuando la línea no está en cortocircuito desde el inicio, porque acá apenas conectamos el cargador tenemos un cortocircuito. Pero supongamos que es un caso más difícil aún. Lo que estamos planteando hasta ahora es, pongo el multímetro, no me acusa corto, pero la fuente se desarma. Así detecto el cortocircuito. Pero ahora supongamos que conecto el cargador y en stand-by funciona y el equipo arranca y mientras se está arrancando se viene abajo. ¿Cómo puedo ver eso? Es lo que vamos a ver a seguir y vamos a seguir las mismas bases para poder interpretar las fallas. Corto ahora, entiendan bien lo que estuvimos viendo hasta ahora. Esta es la base para detectar un cortocircuito intermitente, un cortocircuito indetectable con el multímetro, un cortocircuito de los difíciles. Bien, y esta es la base de por qué tenemos que usar dos canales y es la base de por qué el osciloscopio digital es la base, lo mejor que podemos adquirir en vez de un analógico. Para lo nuestro, el digital es mucho mejor. Para este ejemplo, yo quiero que ustedes se imaginen que el equipo, yo lo conecto, tiene el stand-by, las líneas de alimentación subieron, podemos ver que las líneas acá subieron normalmente, acá en mi trigger canal 2, 5 volts, canal 1, 3.3, ambos están funcionando perfectamente. Pero supongamos que el equipo, en el momento que yo le doy encendido, se apaga. ¿Dónde está mi cortocircuito? Le di encendido, se apaga. ¿Bien? Ahí lo apagué. ¿Detectaron algo? ¿Es fácil detectar algo? No es tan fácil. Doy el encendido, se apaga. No logro detectar nada. Doy el encendido, se apaga. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora sí, vamos a utilizar el single sequence. Yo hago single sequence, enciendo el equipo, cortocircuito la línea de 5 y ¿qué es lo que pude ver? Miren la línea de 5 cómo se desplomó y miren la otra cómo se descargó suavemente. Cristian, estás repitiendo lo mismo. No, no es lo mismo. Yo quiero que ustedes entiendan que ahora simplemente cambiando, antes yo estaba utilizando el en normal acá, ahora lo cambio a auto y lo dejo en single sequence. ¿Bien? Ahora, si yo... Ahí arrancó, arrancaron mis fuentes de standby. Si yo tengo un equipo que se me apaga a los 5 minutos, o a los 10 minutos, o a las 5 horas, ¿qué voy a hacer yo? Single sequence, me apareció acá la R de record, está grabando, está listo para capturar. ¿Cuándo? Cuando el equipo falle. Yo le pongo disipador, disco rígido, dejo que arranque, la conecto al tele por HDMI y me voy. Me voy a hacer un revaling, me voy a vivir mi vida, me voy a pasear con mi mujer. Y el equipo que falla, a veces falla en 1 hora, en 2, en 3, en 4, no se sabe cuánto tiempo falla. Va a tomar tiempo para ser reparado, pero no va a consumir tiempo de mi vida. Yo lo único que necesito es un lugarcito para dejarlo ahí en un costado y el osciloscopio. Enciendo y él está ahí trabajando hasta que supongamos que se termina de pasar 1 hora en este momento. Y cuando yo vuelvo de mi paseo, yo veo que mi línea de 3.3 volts no tiene corto y la línea de 5 sí. He logrado descubrir una información importantísima para poder filtrar los posibles culpables sin trabajar. ¿Quién trabajó? Él. Yo no trabajé. El osciloscopio trabajó, yo me fui a hacer otra cosa. Si nosotros hacemos exactamente lo mismo, vamos a poner de nuevo single sequence. Vamos a arrancar el equipo nuevamente, pero esta vez vamos a hacer un corte en la línea de 3.3. Ahí está. Puedo ver que mi línea de 5.0 de 5 volts se descargó suavemente, mientras que la de 3.3 se desplomó. ¿Qué es más interesante aún?
que es lo que hace que este video no sea distinto, no sea igual, que sea distinto, vamos a agregar otra información. 3.3 BS. Acá tengo 3 BS. Es una línea de estado S0. ¿Qué va a ocurrir si yo presiono? El equipo arranca, está funcionando. Perdón, voy a apagar para poder analizar acá de nuevo. Single sequence. Single sequence. Está capturando. Se activa la R de grabando. Y mi equipo lo enciendo, está arrancando. Está funcionando. Sí, me fui. Pasaron 2 horas. Cortocircuito. ¿A dónde hice el cortocircuito? En la línea de 3 BS. La línea de... Yo estoy acá midiendo la línea de 3.3 directamente de la salida de la bobina. ¿Eh? No cambié el punto de medición. Yo tengo acá un cable que viene directamente a la salida de mi bobina. Tengo un cable que viene a 3.3 volts de estado S5. Es más, si yo mido continuidad, yo mido continuidad entre esta línea que estoy monitoreando con el osciloscopio. A ver, para que ustedes vean. Mido acá y mido el cable que estoy cortocircuitando y yo no tengo continuidad. Yo tengo continuidad, la línea del osciloscopio, tengo continuidad con mi bobina. Recuerden que las líneas de 3.3 BS, que son líneas de 3 volts en estado S0, solo se habilitan después del encendido del equipo. ¿Cómo funcionan? Tenemos de un lado los 3 volts always, 3 volts de estado S5, 3 volts de standby, que van a pasar por un MOSFET y se van a transformar en 3 volts de estado S0. Pero en el momento que ese MOSFET tenga una polarización, o sea, esté polarizado, se va a transformar en un cable. Cuando se aplique la tensión necesaria en un gate, él se transforma en un interruptor cerrado, en un cable. Por lo tanto, mi línea de 3.3 BS y mi línea de 5 volts BS son lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo vuelva de mi paseo, si yo tengo, vamos a capturar, yo tengo esto, yo termino de ver que tengo un cortocircuito en mi línea de 5 volts o algo que alimenta mi línea de 5 volts. Y acá yo ya descarto 3.3 volts y 3.3 volts BS. Ya descarté 2 fuentes y ya encontré el culpable. Y próxima pregunta, que es más importante aún. Recuerden y repito, estamos hablando que línea de 3.3 volts y 3.3 volts BS y 5 volts y 5 volts BS son una sola. Después que el equipo está encendido, es una sola línea. Y acá yo voy a poder detectar el sobreconsumo. Si yo vuelvo de mi paseo y encuentro esto, perdón, vamos a capturar de nuevo, single sequence, dejé el equipo encendido, está encendido, vuelvo de mi paseo y veo esto. ¿Qué deduzco yo? No hice ningún cortocircuito. Cuando yo volví de mi paseo, el equipo se apagó, pero la línea de 5 volts se descargó suavemente y la línea de 3.3 volts también se descargó suavemente. Ambas se descargaron suavemente, pero el equipo se apagó. ¿Qué quiere decir eso? Ya descarté un cortocircuito en la línea de 3, descarté un cortocircuito en la línea de 5, descarté un cortocircuito en la línea de 3 BS y de 5 BS. Descarté 4 líneas de alimentación. Descarté que todos los elementos que reciben alimentación de esas 4 líneas están en buen estado. Si yo vuelvo de mi paseo y encuentro esto, termino de descartar problemas en todos los componentes que reciben alimentación de 4 fuentes distintas sin trabajar. Me fui. Por eso es muy importante el conjunto de todo. Es muy importante aprender a trabajar con los 2 canales. Es muy importante aprender a poner el osciloscopio a trabajar solo. Deja que él trabaje y vos te vas. Si no, este trabajo deja de ser rentable. Y es muy importante que entendamos no solamente que tenemos que trabajar con 2 canales, sino que un osciloscopio analógico no nos permitiría esto. ¿Sirve el osciloscopio analógico? Sirve, te ayuda para otras cosas. Podríamos ver, por ejemplo, el tema de los pulsos en los MOSFETs si tenemos un corto a la salida.
pero para un error intermitente no nos sirve. Para dejarlo trabajando e irnos no nos sirve. Con esto nosotros podemos hacer muchas mediciones. Si usamos un poco la cabeza, podemos hacer muchas mediciones mientras estamos tomando un helado. Vamos a seguir con más ejemplos. Creo que ahora ya al inicio de este video fueron los últimos ejemplos de fallas de cortocircuito con el equipo apagado. Ahora ya empezamos a ver cortocircuitos con el equipo encendido, sea durante el arranque, que se apague en un segundo, sea que se apaga después de un minuto o que sea que se apaga después de 5 horas. Ya estamos empezando a ver las famosas fallas de mi equipo se desploma en X cantidad de tiempo, que son fallas muy difíciles de poder diagnosticar. Y con esto ya estamos llegando a un punto, cómo diagnosticar estas fallas intermitentes, cómo ponerlo a él a trabajar. Un vigilante, nuestro osciloscopio es un vigilante que queda ahí atadito a la línea de 3 y 5, que son las primeras que ustedes van a medir, queda atadito a la línea de 3 y 5 volts a la espera que algo ocurra. Cuando algo ocurre, te guarda la información y después te la cuenta. Sigamos analizando fallas intermitentes o durante el arranque.